Alexander Vogn toma asiento en la primera clase de un vuelo nocturno de Sao Paulo a Londres. Su porte elegante y su expresión fría imponen respeto. Es un hombre acostumbrado a la obediencia, a que cada movimiento suyo mueva montañas. El conglomerado Vogn Corporation, una potencia mundial en energías renovables e inteligencia artificial, le ha dado todo: poder, dinero, prestigio. Pero mientras el avión despega y las luces de la ciudad desaparecen bajo las nubes, siente un peso inexplicable en el pecho. La vida que ha construido está llena de logros, pero vacía de emociones. El ruido de su propio éxito ha silenciado la risa, la calma, la conexión humana. Revisa documentos en su laptop, responde correos con precisión quirúrgica. Pero no puede sacudirse la sensación de que algo falta. En el asiento junto al suyo, una joven lucha por abrir la ventanilla. Su torpeza hace que Alexander levante la vista, molesto al principio, pero pronto intrigado. Lucía Montenegro, con rizos rebeldes y una expresión mezcla de nervios y curiosidad, logra finalmente su objetivo. Se queda mirando el cielo. Cuando sus ojos se encuentran, ella le sonríe con una naturalidad desarmante. Es como si no supiera quién es él, ni por qué la mayoría de la gente lo teme. Sin que él lo pida, Lucía comienza a hablar. Le cuenta que es su primer viaje a Europa y que ha trabajado incansablemente en un proyecto de biotecnología que podría salvar vidas. Habla de su pequeño pueblo en los Andes y de sus padres, que hicieron sacrificios inimaginables para que ella pudiera estudiar. Comparte su emoción al pensar que, quizás, su trabajo podría cambiar el mundo. Alexander escucha en silencio al principio, sorprendido por su entusiasmo. No recuerda la última vez que alguien le habló con tanta pasión. Observa sus manos mientras gesticula, los destellos de ilusión en sus ojos cuando describe cómo funcionan sus experimentos. Por primera vez en años, siente algo diferente, algo cálido, algo que no puede identificar. Ella no le pregunta a qué se dedica ni cuánto dinero tiene. No le importa. Solo habla, sin filtros ni pretensiones, como si el tiempo en ese avión fuera un refugio donde las diferencias entre ellos no existieran. Al aterrizar en Londres, se despiden con un gesto simple, casi tímido. Alexander carga sus cosas y observa cómo Lucía desaparece entre la multitud, una figura pequeña en un aeropuerto inmenso. A medida que camina hacia su auto, siente una punzada de melancolía. Es absurdo, piensa, pero no puede evitar preguntarse si la volverá a ver. 3 meses después, el salón de un prestigioso hotel londinense está lleno de luces deslumbrantes. El murmullo de conversaciones importantes llena el ambiente. Es una gala organizada por Vogn Corporation. El evento reúne a la élite científica y empresarial. Alexander, vestido impecablemente, saluda a donantes y aliados estratégicos. Su mente está dividida entre la política corporativa y las crecientes amenazas de Lionel Carmichael, un ex socio que había sido una vez el socio más cercano de Alexander Vogn. Juntos habían construido parte del imperio de Vogn Corporation, pero la ambición y una traición los convirtieron en enemigos. Hace años, en una negociación con un importante cliente, Alexander había tomado una decisión crucial que dejó a Lionel fuera del trato. Fue un movimiento que fortaleció a la compañía, pero destruyó la vida de Lionel. Perdió todo: su fortuna, su reputación y, con ello, a su familia. Desde entonces había jurado vengarse, esperando el momento perfecto para hacer caer a Alexander. Alexander ve entre los asistentes una figura que parece fuera de lugar, pero que a la vez ilumina toda la sala. Lucía Montenegro, con un vestido sencillo pero elegante, conversa con un pequeño grupo de científicos. Alexander siente que el aire se detiene. Lucía también lo ve. Por un instante, el mundo parece reducirse a ellos dos. Alexander cruza la sala, ignorando las miradas curiosas y las conversaciones que intentan retenerlo. Cuando llega a su lado, ella sonríe, sorprendida pero feliz. Conversan de nuevo, esta vez con más preguntas y menos barreras. Alexander, quien normalmente guarda silencio sobre su vida personal, se encuentra hablándole de su infancia. Le cuenta sobre su madre y los momentos en que la soledad le hizo cuestionar si el éxito realmente era suficiente. Lucía lo escucha como si cada palabra fuera importante,
como si cada frase revelara una parte de él que ni siquiera él mismo conocía. Al final de la noche, cuando la gala llega a su fin, Alexander toma una decisión impulsiva. Le pide a Lucía que cene con él al día siguiente. Ella acepta, sin saber que este encuentro cambiará sus vidas para siempre. Mientras sale del salón, Alexander siente algo que no había sentido en años: esperanza. Sin embargo, entre las sombras, una figura observa. Lionel Carmichael, con una sonrisa cargada de odio, susurra para sí mismo: «Pronto, Vaughn, pronto lo perderás todo». Alexander no podía sacar a Lucía de su mente. Algo en ella, Potapolene, había despertado un rincón olvidado de su corazón. Después de la gala, sus días se llenaron de reuniones, pero sus pensamientos siempre volvían a ella. Era extraño, era nuevo. Lucía, por su parte, también pensaba en él. Aunque sabía que pertenecían a mundos distintos, había algo en Alexander que la atraía. Una tarde, mientras paseaban por un parque, él le pidió que se mudara a su mansión. Su voz era firme, pero su mirada mostraba preocupación, pues Alexander notaba que las sombras de su pasado comenzaban a acercarse peligrosamente. Las amenazas, primero sutiles, se habían vuelto más explícitas. Notas anónimas llegaban a sus oficinas, llamadas al borde de la madrugada interrumpían su sueño, y un auto sospechoso parecía seguir sus movimientos. Por primera vez en años, el miedo lo asaltaba. No era por su vida ni por su imperio, sino por Lucía, quien se había convertido en un blanco vulnerable. «Es más seguro allí», dijo, su voz firme pero sin detalles. La mansión, con su sistema de seguridad, le daba control total sobre el entorno. Lucía dudó por un instante, pero algo en su mirada, un destello de vulnerabilidad que rara vez mostraba, la convenció. Aceptó, sin saber que al cruzar las puertas de la mansión no solo entraría en un refugio, también se adentraría en un lugar cargado de secretos que cambiarían sus vidas para siempre. La mansión Vaughn la dejó sin palabras. Era majestuosa, con techos altos, jardines infinitos y una atmósfera casi irreal. Pero detrás de la belleza, algo se sentía extraño. Los pasillos estaban cargados de secretos y un aire de misterio. Al llegar, fue recibida por Dorotea, el ama de llaves. Su sonrisa parecía amable, pero sus ojos eran demasiado curiosos. «Así que eres la invitada especial del señor Vaughan», dijo, con un tono que mezclaba humor y advertencia. Lucía se sintió incómoda, pero también intrigada. Dorotea parecía saber más de lo que decía. Esa noche, Lucía no pudo resistir explorar la casa. Los pasillos estaban en silencio, salvo por sus pasos. En un ala apartada, encontró una puerta cerrada con candados antiguos. El aire allí se sentía pesado. Cuando preguntó por la puerta al día siguiente, Dorotea se limitó a sonreír. «Algunos secretos deben quedarse donde están». Lucía intentó olvidarlo, pero la curiosidad era más fuerte. Había algo en esa puerta que la llamaba. Unos días después, mientras paseaba por el jardín, tropezó con algo enterrado. Era una llave antigua, pequeña y oxidada. Su corazón latió con fuerza al pensar que esa llave podía abrir la puerta. Era una señal, pensó. Esa noche decidió actuar. Esperó a que todos se retiraran y caminó en silencio hacia la puerta sellada. Giró la llave con cuidado, y la puerta se abrió con un crujido. El aire dentro era frío, como si llevara años atrapado. En el centro de la habitación, un cofre antiguo descansaba sobre una mesa. Lucía se acercó, temblando de emoción. Antes de que pudiera abrirlo, una voz detrás de ella la detuvo. Era Alexander. Su rostro estaba lleno de furia. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, con una dureza que nunca le había mostrado antes. Lucía se quedó paralizada, la llave aún en su mano. No entendía por qué esa habitación lo alteraba tanto. «Hay cosas que es mejor no desenterrar», dijo él, llevándola fuera de la habitación. Su tono era firme, pero su mirada estaba llena de sombras. Esa noche, Alexander no pudo dormir. Miraba por la ventana, perdido en los recuerdos de un pasado que había jurado olvidar. Al día siguiente, la llegada de Owen a la mansión cambió el aire tenso que se había instalado entre Alexander y Lucía. Era imposible no notar a Owen, con su cabello desordenado,
ropa casual y una actitud despreocupada que contrastaba con la seriedad de Alexander. Desde el momento en que cruzó la puerta, hizo comentarios que arrancaron sonrisas, aunque incomodaran a su primo. «¡Ah, Vaughn! Siempre tan elegante. Y tú debes ser Lucía. ¿Cómo te convenció para venir a esta cueva de secretos?», dijo guiñándole un ojo. Lucía rió, agradeciendo la ligereza que Owen traía. Pero incluso con su humor, había algo en su mirada que sugería que veía más de lo que decía. Esa misma tarde, mientras todos compartían una cena en el comedor principal, Owen lanzó una frase que dejó helado el ambiente. «Entonces, ¿ya le contaste a Lucía sobre el ala oeste? Siempre fue mi parte favorita de la casa, aunque tú la cerraste como si escondieras un tesoro». Alexander dejó caer su copa de vino, el cristal estallando en la alfombra. «Eso no es asunto tuyo, Owen», respondió, con un tono tan cortante que incluso Dorotea dejó de fingir que no escuchaba. Lucía sintió una punzada de curiosidad. El misterio que rodeaba esa parte de la mansión parecía crecer con cada día que pasaba allí. Incapaz de ignorar la inquietud, Lucía volvió a mirar la llave antigua que había encontrado. Dorotea, que estaba limpiando la cocina, la vio sosteniéndola. «Esa llave no te traerá nada bueno, querida. Los secretos que guarda esta casa son mejores cuando se quedan enterrados». Pero Lucía no podía detenerse. Algo la empujaba hacia la verdad, aunque no entendiera por qué. Esa noche, Alexander recibió una llamada. La voz al otro lado era fría y calculada. Era Lionel Carmichael. «Te advertí, Vaughn», dijo Lionel. «Voy a destruir todo lo que amas, y lo haré de una forma que nunca olvidarás». Alexander colgó el teléfono, con las manos temblando. Sabía que el peligro estaba más cerca que nunca. Estaba decidido a protegerla, incluso si eso significaba enfrentarse a su pasado. Cuando todos se habían retirado a sus habitaciones, Lucía caminó en silencio hacia el ala oeste. La puerta sellada estaba frente a ella, tan imponente como la primera vez que la vio. Giró la llave con cuidado y esta vez, la cerradura cedió. La puerta se abrió lentamente, dejando escapar un aire frío y polvoriento. Dentro, encontró una habitación oscura, con muebles cubiertos por sábanas y un cofre antiguo en el centro. Mientras se acercaba, su corazón latía con fuerza. Se arrodilló frente al cofre y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había cartas, documentos amarillentos y una foto en blanco y negro. Reconoció a Alexander, de niño, junto a una mujer que debía ser su madre. Pero lo que más la impactó fue otro rostro en la imagen. El abuelo de Lucía, joven y de pie junto a Horacio Vaughn, el abuelo de Alexander. Lucía sintió que el aire se le escapaba. Sus familias habían estado conectadas de una manera que nunca imaginó. Antes de que pudiera procesar lo que veía, una voz detrás de ella la hizo sobresaltarse. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Alexander, su rostro oscuro, lleno de furia y miedo. Lucía se levantó, sosteniendo la foto. «¿Quiénes son ellos? ¿Por qué están juntos? ¿Por qué nunca me dijiste nada?». Alexander cerró los ojos un instante, intentando controlar sus emociones. «No lo sabía. Esta casa está llena de cosas que nunca quise enfrentar». Lucía sintió una mezcla de confusión y enojo. Pero también algo más, la sensación de que todo esto era más grande que ellos. Esa noche, Alexander se encerró en su oficina. La foto en sus manos lo hacía recordar cosas que había intentado olvidar durante años. Mientras tanto, Lucía se sentó en su habitación, mirando la llave que había comenzado todo. Sabía que había destapado algo que no se detendría allí. Al amanecer, Owen la encontró en el jardín, su expresión más seria de lo habitual. «Sabía que llegarías a esa puerta», le dijo, con un tono más bajo de lo habitual. «Siempre lo hacen». Lucía lo miró con curiosidad. «¿Siempre quiénes?». «Los que no pueden ignorar la verdad», respondió Owen sonriendo, pero con un brillo en los ojos que la inquietó. Por primera vez, Lucía sintió que estaba atrapada en algo más grande que una simple relación. Esa tarde, Alexander reunió a Lucía y Owen en el estudio. Sobre la mesa, colocó los documentos y la foto que lo habían atormentado desde el hallazgo. «Necesitamos saber la verdad sobre esto, no solo por mí, sino por lo que podría significar para los dos», dijo.
su voz firme pero cargada de incertidumbre. Lucía lo miró, notando una vulnerabilidad en él que no había visto antes. «Te ceses. Pero la verdad siempre tiene un precio», agregó Alexander con un susurro. «Y no sé si estamos listos para pagarlo». Owen, con su habitual tono ligero pero perceptivo, observó los documentos. «Lionel tiene algo más. Esto no es todo. Y si realmente quiere destruirte, es porque alguien le ha dado información que no conocemos». Alexander asintió, dándose cuenta de que evitar a Lionel ya no era una opción. Necesitaban enfrentarlo antes de que hiciera un movimiento irreversible. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, Alexander envió un mensaje a Lionel. No fue una súplica ni una advertencia. Fue una invitación. «Nos encontraremos mañana. Quiero respuestas. Pero si tienes algo más, quiero que lo digas frente a Lucía», escribió. Lionel respondió poco después. Su condición fue simple y perturbadora. Lucía debía estar presente. Alexander dudó, pero Lucía, quien leyó el mensaje por encima de su hombro, no vaciló. «Si esto también me involucra, tengo que ir. No puedes enfrentar esto solo». La reunión quedó fijada para el día siguiente en un almacén abandonado en las afueras de Londres. La elección del lugar por parte de Lionel era un movimiento calculado para intimidarlos. Cuando llegaron al almacén, Alexander, Lucía y Owen fueron recibidos por Lionel, quien no estaba solo. 2 hombres altos y armados permanecían a su lado, como sombras amenazantes. Lionel miró a Lucía con una mezcla de desprecio y curiosidad. «Así que esta es la mujer por la que estás dispuesto a arriesgarlo todo, Bond», dijo, dejando caer un paquete de documentos sobre una mesa oxidada. Lucía mantuvo la calma, aunque su corazón latía con fuerza. «¿Qué es lo que realmente quieres, Lionel?», preguntó, su voz firme a pesar del miedo. Lionel sonrió, pero sus ojos estaban llenos de amargura. «Quiero que ambos sepan que esto no es solo una guerra entre tú y yo, Alexander. Es mucho más. Todo lo que crees saber sobre tu familia y sobre la tuya, Lucía, es una mentira». Sacó una carta amarillenta del paquete y la extendió. Era otra pieza del pasado de Horacio Vaughan, vinculando directamente a los Montenegro con las decisiones más corruptas del abuelo de Alexander. «Tu abuelo no solo destruyó las tierras de los Montenegro, Lucía», continuó Lionel. «Él trabajó con tu abuelo. Ambos se beneficiaron de esto, y cuando ya no lo necesitaba, lo dejó con nada». La revelación golpeó a Lucía como un rayo. Su mente giraba, tratando de reconciliar las historias de sacrificio y dolor que siempre había conocido con esta nueva realidad. Mientras tanto, Owen, quien había estado grabando todo en silencio, intervino con un tono sorprendentemente serio. «Lionel, ¿de dónde sacaste todo esto? Esto no pudo venir solo de la familia Vaughan». Lionel vaciló, pero antes de que pudiera responder, Dorotea apareció en la entrada, su figura iluminada por las luces tenues del almacén. «Porque fui yo quien se lo dio», dijo, con una sonrisa tranquila pero cargada de maldad. El aire en el almacén pareció congelarse. Alexander se giró hacia Dorotea, su rostro reflejando incredulidad y traición. «Ah, Alexander», continuó Dorotea, con una voz que goteaba desprecio. «Pensaste que podías enterrar los secretos de tu familia para siempre. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir». Dorotea explicó cómo había estado trabajando con Lionel desde el principio, alimentándolo con información y documentos que había encontrado en la mansión a lo largo de los años. «Tu abuelo destruyó a mi familia también», confesó, «y esta era la única forma de asegurarme de que su legado se derrumbara, piedra por piedra». Dorotea dio un paso hacia adelante, su figura envuelta en la penumbra del almacén. «Viví bajo el yugo de los Vaughan durante años, observando cómo su riqueza crecía a costa de la miseria de otros», continuó, su voz llena de rabia contenida. Alexander, paralizado por la revelación, intentó hablar, pero sus palabras murieron en su garganta. Lucía, en cambio, mantuvo la calma. «No estás destruyendo su legado, Dorotea», dijo con firmeza. «Estás convirtiéndote en lo mismo que ellos. Estás perpetuando el dolor». Por un momento, Dorotea titubeó, pero luego recuperó su postura.
tú no lo entiendes, niña. Algunos daños nunca se reparan, solo se igualan. Lionel, que había permanecido en silencio, aprovechó el momento para tomar los documentos sobre la mesa. Ya basta de discursos, la verdad saldrá en Boculigelus, y cuando lo haga, Alexander no tendrá nada. Owen, siempre alerta, lo interceptó con un movimiento rápido. Lo siento, amigo, pero creo que esto ya no está en tus manos. Con una grabación en su teléfono que incluía cada confesión, Owen había asegurado una ventaja inesperada. Pero la situación tomó un giro oscuro cuando uno de los hombres de Lionel sacó un arma, apuntando directamente a Alexander. «Esto se acabó para ti, Yvonne», murmuró el hombre, su dedo temblando en el gatillo. Antes de que pudiera disparar, Lucía, en un acto de valentía, se interpuso entre el arma y Alexander. «¡Detente! Esto no es justicia, esto es solo más odio». El silencio en el almacén fue ensordecedor. Incluso el hombre armado parecía dudar, desconcertado por la valentía de Lucía. Fue en ese momento cuando las sirenas de la policía rompieron el tenso silencio. Owen, con su sonrisa característica, levantó su teléfono. Siempre es útil tener amigos con línea directa a emergencias. La policía entró al almacén, arrestando a Lionel y a sus hombres. Dorotea, resignada, se queda quieta. «Al menos ahora todos saben la verdad», dijo, con un susurro cargado de derrota. Dorotea fue llevada por la policía, su mirada llena de rabia y resignación. A pesar de todo, había logrado lo que quería: desenterrar los secretos que los Vaughn habían intentado ocultar por generaciones. Lionel, escoltado por los oficiales, lanzó una última mirada hacia Alexander y Lucía. «La verdad siempre encuentra la manera de destrozar a quienes la temen», murmuró antes de desaparecer en la noche. De regreso en la mansión, el ambiente estaba cargado de silencio. Alexander y Lucía permanecieron en el estudio, rodeados de los documentos que habían abierto tantas heridas. «No puedo borrar lo que mi familia hizo, Lucía», dijo Alexander, rompiendo el silencio. Su voz era pesada, como si cargara con el peso de generaciones. Lucía, con sus manos temblorosas pero decididas, tomó las de él. «Tu familia hizo daño, Alexander, pero tú no eres ellos. Tienes la oportunidad de cambiarlo». Fue Owen quien rompió la tensión con una sonrisa irónica. «Bueno, si vamos a reconstruir legados, hagámoslo a lo grande. ¿Qué tal si empezamos por devolver lo que los Vaughn tomaron?» En los días siguientes, Alexander y Lucía trabajaron incansablemente para reparar el daño. Utilizaron los recursos de Vaughn Corporation para crear una fundación dedicada a las comunidades afectadas por las decisiones del pasado. En un acto público lleno de cámaras, Alexander subió al escenario con Lucía a su lado. Tomó el micrófono, su postura firme pero humilde. «Hoy estoy aquí para reconocer los errores de mi familia. Durante generaciones, los Vaughn construyeron su imperio sobre el sufrimiento de otros. No puedo cambiar lo que hicieron, pero puedo elegir qué hacemos a partir de ahora». Lucía habló después, su voz resonando con emoción. «El cambio no viene de esconder la verdad, sino de enfrentarla. Juntos podemos transformar un pasado de dolor en un futuro de esperanza». El acto de redención no solo impactó a quienes los escuchaban, también unió a Alexander y Lucía como nunca antes. Pero el cierre más grande llegó en una carta inesperada, enviada por una de las familias afectadas en los Andes. «Gracias por devolvernos no solo lo que se nos arrebató, sino también la dignidad de nuestra historia», decía. En la mansión, Alexander y Lucía leyeron la carta juntos, con Owen observando desde la puerta, una sonrisa burlona en su rostro. «Bueno, primo, parece que por una vez en tu vida estás haciendo algo decente». Alexander rió por primera vez en días. «Tal vez, pero no podría haberlo hecho sin Lucía». Lucía lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. «Y yo sin ti». La mansión Vaughn, antes cargada de secretos y sombras, ahora resonaba con risas y planes para un futuro mejor. En el jardín, el viejo rosal seco comenzó a florecer de nuevo, como si incluso la naturaleza reconociera que el ciclo de dolor finalmente había terminado. Mientras el sol se ponía, Alexander tomó la mano de Lucía. Juntos miraron el horizonte, sabiendo que el pasado había sido enfrentado y el futuro les pertenecía.
Un legado oscuro puede transformarse en esperanza si hay valentía para cambiar. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de giros, emociones y redención. Si te encantó este final impactante, suscríbete, comparte y deja tu comentario. Gracias por ver esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte, dar like y compartir. Hasta la próxima, con más historias llenas de emoción, intriga y romance.